participantes. Nuevamente, pues muchas gracias al doctor Rubén, doctor Alejandro Tello y doctor Vigilio Galvis por la iniciativa. La idea de estas charlas es que, como estamos en una comunidad oftalmológica en donde estamos todas las especialidades, la idea es no dar charlas tan supra especializadas, sino dar charlas que sean de interés general. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre ruptura capsular posterior, pérdida de vítreo, la prevención y el manejo. Como introducción, pues para nadie es un secreto que la cirugía de catarata a nivel mundial es la cirugía que más se realiza desde el punto de vista oftalmológico y en un gran porcentaje de los casos es una cirugía exitosa y segura. La incidencia de la ruptura capsular posterior es muy variable y depende básicamente de los países en donde se realicen y las técnicas quirúrgicas que se hagan en cada una de las escuelas. Y es una complicación que sucede tanto a médicos cirujanos de catarata expertos como médicos cirujanos en entrenamiento. Lo más importante de la ruptura capsular posterior no es en sí la ruptura capsular como tal, sino el manejo de la misma, porque un manejo inadecuado de ella puede generar complicaciones en el futuro, siendo dos de ellas muy catastróficas como el desprendimiento de retina o la endoftalmitis. Por lo tanto, es clave hacer un adecuado manejo de ello, porque si este manejo no es adecuado, hay una alta probabilidad de que haya una disminución permanente de la visión en los pacientes. Y es por eso que todos los cirujanos de catarata tenemos que estar preparados para el manejo de esta evolución. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, las cositas que tenemos que tener en cuenta. Y lo más importante antes de empezar cualquier tipo de cirugía catarata es clasificar cada uno de los casos por el nivel de dificultad. Es muy diferente una catarata blanda a una catarata con un grado de dureza mucho mayor. Teniendo en cuenta esta clasificación previa que hemos hecho cada uno de nuestros pacientes, vamos a considerar el tipo de anestesia, ya sea local, intracameral, subtenoniana o general. Y es importante que siempre en toda cirugía de catarata tengamos listo el kit de vitrectomía anterior y sobre todo en estos casos complejos. Y por lo tanto, en estos casos complejos es importante que tengamos tiempo adicional para que cuando si llega para presentarse la eventualidad, pues no tengamos ningún riesgo de andar corriendo. Y en una institución como la de nuestra es una gran bondad de que tenemos lentes intraoculares de respaldo y en la gran mayoría de los casos cuando se presenta en nuestra institución, afortunadamente estos pacientes no se quedan apagados. Me acuerdo mucho esta diapositiva presentada por el doctor Luis Scaffen en algunos de los congresos a los que nos ha acompañado acá en el curso internacional de oftalmología, en donde se evalúan más o menos 20 variables y de acuerdo a ciertos hallazgos de cada una de esas variables, se clasifica la dificultad de catarata entre baja y muy alta. Y de acuerdo a esta clasificación de la dificultad, pues se puede, por así decirlo, asignar esta cirugía a X o a Y cirujano, a cirujanos en formación o a cirujanos expertos en complicaciones. ¿Cuáles son las banderas rojas que tenemos que tener en cuenta en el examen preoperatorio, que es lo más importante? Lo más importante en cuanto al manejo de la ruptura capsular posterior y la posterior pérdida de vítreo si se presenta, lo más importante siempre es la prevención, como en cualquier problema en medicina. Entonces es importante siempre en la evaluación preoperatoria evaluar ciertos problemas que nos vayan a dar un riesgo mayor por alteraciones zonulares, como las cataratas traumáticas, como vemos acá, los problemas en las zónulas, problemas pseudoesfoliativos, cámaras asimétricas, pacientes que tengan antecedente de vitrectomía, porque al ser estos pacientes vitrectomizados, el colchón que genera el vítreo sobre la catarata se pierde y son cataratas que se pueden complicar porque la profundización de la cámara. Y cataratas intumescentes o pacientes que estén tomando ciertos medicamentos para la hiperplasia prostática benigna pueden generar ciertas alteraciones a nivel iridiano que van a poner un poco más dificultosa la cirugía de catarata. Entonces, uno de los signos que podemos empezar a notar mientras empezamos la cirugía es reconocer la laxitud zonular, es decir, si en la lámpara hendidura no vimos ninguna alteración, como pasa en una alta frecuencia,
al inicio de la cirugía podemos mirar qué tipo de pacientes pueden tener algún daño sonular. Entonces lo que se hace es una presión con la canulita sobre la córnea, y si vemos que al hacer esa presión se forman unas estrías en la cápsula anterior, podemos sospechar que ese paciente puede generar algún problema capsular en el intraoperatorio, y por lo tanto, si lo detectamos, ya vamos a estar un poco más prevenidos. Otra cosa supremamente importante es la convexidad del polo anterior del cristalino. En condiciones normales, el cristalino tiene como una curvatura hacia adelante, y esa curvatura hacia adelante se hace mucho más evidente cuando hay problemas como de hipertensión ocular, glaucoma o alguna presión vítrea. Es por lo tanto que en los pacientes se recomienda que tienen una presión vítrea, cámaras muy estrechas o hipertensos, una hipertensión ocular bastante aumentada, la utilización de manitol 15 antes de empezar la cirugía para tratar de deshidratar ese vitrio o que se nos pandee la cámara, se nos ande la cámara. Y sin ninguna duda, el uso de viscoelásticos cohesivos o viscoadaptativos lo que buscan es aplanar por completo esa convexidad anterior del polo anterior del cristalino, porque si empezamos a hacer una rexis con el polo así que mantiene su curvatura, esta rexis se nos puede perder durante la realización. Otra de las cosas importantes que hay que tener para prevenir las complicaciones es eructar el saco. ¿Qué quiere? Eructar la cámara anterior o eructar el saco. ¿Qué es eso? Que nosotros al final de la capsulorrexis vamos a hacer una presión sobre el labio posterior de la incisión para que salga el viscoelástico, porque de esa manera cuando vamos a hacer la hidrodisección, como estamos metiendo líquido, ese líquido puede llevar a una ruptura capsular posterior. Y es por eso muy importante, como mostramos acá en el video, que también cuando estamos haciendo la hidrodisección hagamos una presión sobre el núcleo para eructar ese saco y prevenir que más adelante se nos presente una ruptura capsular posterior por un estallido. Otra cosa importante es la hidrodisección. Se recomienda hacer en múltiples puntos, y una vez has realizado la hidrodisección debemos tener una rotación del cristalino. La rotación del cristalino, cuando se torna tortuosa, es mejor hacer un poco más de hidrodisección, pero si aún así este cristalino no rota, la recomendación es hacer un surco y fracturarlo. ¿Por qué? Porque si seguimos forzando la rotación de este núcleo que no rota fácilmente, pues vamos a generar una debilidad sonular. Otra cosa importante para... ¿Quieres que llamemos a la abuelita? Otra cosa importante para la prevención de las complicaciones es mantener siempre la punta del faco en una zona de seguridad. ¿Cuál es esa zona de seguridad? El centro de la capsulorrexis y a nivel del iris, ya que esto nos previene que nos acerquemos mucho a la cápsula posterior y que se presenten complicaciones. La capsulorrexis es importante hacer una capsulorrexis de un tamaño adecuado. Es muy importante que para la realización de la misma usemos ayudas como la Sultripan. Si las ayudas se hicieron, hay que usarlas, ya que ella nos permite una visualización más adecuada del borde de la rexis. Es importante no parpadear durante la realización de la misma, y ya que si por cualquier distracción, si no colocamos la suficiente cantidad de viscoelástico, esta rexis se nos puede ir y ahí empezamos a sufrir. Otra cosa bastante importante es los tamaños de las incisiones. Tanto la incisión principal como la paracentesis es importante que no sean muy grandes, porque grandes puede haber salida del líquido de infusión a través de dichas incisiones, y al salir ese líquido se van a generar turbulencias, y esas turbulencias pueden generar complicaciones en el postoperatorio. Algo supremamente importante es entender la facodinamia, que no es el propósito de esta charla, sino que al manejar nosotros muy bien la facodinamia, el uso de la energía de faco y la coordinación mano, ojo, pie y oído, pues vamos a saber bien qué es lo que está pasando a nivel de la cámara anterior y vamos a prevenir cualquier tipo de complicaciones. Y ya para algo supremamente importante que nos enseñan a todos cuando estamos haciendo cirugía de catarata, es la utilización del segundo instrumento cuando estamos haciendo
pues, la fractura y la aspiración del último resto corticonuclear, es importante tener este segundo instrumento entre el núcleo y la cápsula posterior para disminuir la posibilidad de una ruptura capsular. Cuando se hace la irrigación la aspiración de los restos corticales, es muy importante o se recomienda mucho la utilización de estas mangas de silicona, porque dichas mangas de silicona pues van a permitir un cierre más hermético de la cámara anterior, y si este cierre hermético se mantiene, pues la turbulencia que se genera a dicho nivel es mucho menor y por ende la posibilidad de complicaciones es mínima. Cuando vayamos a insertar el lente intraocular, es supremamente importante colocar la cantidad de viscoelástico que sea necesaria. Tenemos que hacer que la convexidad normal del saco capsular se mantenga con este viscoelástico, porque si no lo hace, podemos tener complicaciones como ruptura capsular mientras estamos insertando el lente intraocular. Todos estos tips son los tips que normalmente nos enseñan cuando estamos empezando cirugía de catarata, pero más que todo estos tips pues tienen como lo importante de realizarlos es que cada uno de ellos, en cada uno de los pasos de la cirugía, me va a prevenir el desarrollo de una ruptura capsular, porque la ruptura capsular posterior se puede presentar en cualquier paso de la cirugía de catarata. Por eso es importante tener eso en cuenta. Otra cosa que se presenta con ligera frecuencia es que los pacientes durante la realización de la cirugía presenten maniobras de Valsalva, como que empiezan a toser o se empiezan a mover. Es muy importante mantener tener una presión positiva dentro de la cámara anterior, porque si sacamos los instrumentos, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros de mecanismo reflejo, esta sacada de los instrumentos va a generar una alteración de las presiones a nivel de la cámara anterior, y esta alteración de las presiones puede generar un colapso de la cámara anterior, un atrapamiento del iris a nivel de las incisiones o inclusive una ruptura capsular posterior. Por eso es importante mantener los instrumentos en estos momentos en donde se aumente las maniobras de Valsalva. Eso, lo que les acabo de contar, son como de las cosas que nos van a prevenir el desarrollo de la ruptura capsular y que todos los cirujanos de catarata tenemos que tener en cuenta mientras realizamos de la cirugía para no presentar la complicación, porque lo más importante es prevenir. Ya cuando estamos realizando la cirugía, tenemos que estar atentos a ciertos signos que se presentan durante la realización de la misma, porque la presentación de dichos signos nos puede decir que está pasando algo a nivel de la cápsula posterior. ¿Cuáles son estos signos que debemos estar atentos? El rebote pupilar, es decir, un cambio súbito en el tamaño de la pupila, un cambio súbito en la profundidad de la cámara anterior. Cuando estamos aspirando restos corticonucleares, vemos que hay una pérdida de la eficiencia y no se los está aspirando de una manera adecuada. Cuando vemos que hay puntos claritos en la cápsula posterior, ¿qué quiere decir? Que le dimos un besito a la cápsula, como vimos en el video. En este momento vemos cómo hay un rebote pupilar, un cambio súbito tanto del tamaño pupilar como de la cámara anterior. Cuando tenemos heridas corneales que no cierran a pesar de estar bien hechas, o que vemos al final de la cirugía una pupila que no es completamente central y redonda, pues tenemos que sospechar que posiblemente haya pasado a nivel de la cámara anterior. Y cada uno de estos signos son signos que se pueden presentar en cualquiera de los pasos de la cirugía de catarata. Entonces, ¿cuáles son las respuestas ante estos signos? Si nosotros descubrimos cualquiera de esos signos, tenemos que actuar. Y la manera de actuar que tenemos que hacer todos es no sacar los instrumentos, porque al sacar los instrumentos hay un cambio de las presiones, y ese cambio de las presiones va a generar un aumento más del hueco que tenemos a nivel de la cápsula posterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sacar los instrumentos, ir a la posición 1 y sacamos el segundo instrumento, y a través de la paracentesis vamos a mantener la cámara anterior llenándola primeramente viscoelástico dispersivo en la zona donde podemos detectar el defecto de la cápsula posterior, para posteriormente pues sacar la punta. Y luego de haber hecho esto, tenemos que hacer algo: inspeccionar, ver qué está pasando, relajarnos, pensar la manera en que vamos a actuar y
anunciar un B-code, así como hay un código azul en medicina general, por así decirlo. En vitrectomía, en cirugía de catarata, pues tenemos un B-code, que es avisar al anestesiólogo, a las instrumentadoras, auxiliares, a los fellows, residentes, etcétera, de que hay un código vítreo y que pues tenemos que estar pendientes para hacer el mejor manejo del mismo. ¿Qué pasa si nosotros retiramos los instrumentos rápidamente? En este esquema o en este video podemos ver cómo el vítreo tiende siempre a salir. Y cuando este vítreo se sale a través de la incisión, la ruptura capsular posterior siempre va a tender a aumentar de tamaño. Y si esta ruptura me aumenta de tamaño, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener más visco que está migrando de la cavidad vítrea a la cámara anterior y a la parte externa del ojo, y obviamente el vítreo, entre más se salga de su espacio natural, va a generar más complicaciones, no solamente intraoperatorias, sino posoperatorias, si no se hace un adecuado manejo del mismo. Este es otro ejemplo, pues, ya en un caso real. Ahorita les envío de dónde está. Este es como un curso de vitrectomía anterior para cirujano de catarata que está en la Academia Americana, que después se los comparto. Vemos cómo ahí lo que estaba haciendo la cirujana es que detectó la ruptura, se quedó adentro con la pieza de faco en posición 1 y a través de la paracentesis colocó viscoelástico dispersivo para mantener las presiones de la cámara anterior, equilibrarlas, y de esa manera sacó los instrumentos y posterior a ello, pues ya hace una inspección y una acción de acuerdo a lo que está encontrando. Cuando ya tenemos la ruptura capsular posterior, podemos tener 4 escenarios. Uno de ellos es que haya una ruptura de la cápsula posterior con la hialoides completamente intacta. Otra es que haya una pérdida, un prolapso de vítreo a través de esa ruptura capsular posterior hacia la cámara anterior. El otro escenario es una pérdida de vítreo a través de las incisiones, ya sea la paracentesis o la incisión principal. Y el cuarto escenario es una retención del material cristaliniano. Entonces, teniendo en cuenta cualquiera de estos estadios con los cuales nos podemos encontrar cuando hay una complicación, tenemos que tener estos principios claros. Primero, prevenir la tracción vítrea en el intraoperatorio, es decir, durante la realización de la cirugía. Segundo, evitar la tracción vítrea posoperatoria, que quiere decir que tenemos que alejar la mayor cantidad de vítreo de las incisiones. Tenemos que mantener siempre el globo ocular normotenso, ya que tanto la hipertensión ocular como la hipotensión ocular me pueden predisponer a complicaciones posoperatorias. Y claramente importante durante el manejo de la complicación es la protección de los tejidos adyacentes, la córnea, el endotelio, el iris y la cápsula de un daño colateral. Y la clave es siempre en cualquier procedimiento en una complicación de cirugía de catarata, la clave es dejar un segmento anterior limpio para que cuando vayamos a colocar el lente, pues tengamos menos complicaciones y menos complicaciones en el postoperatorio. ¿Qué es lo más grave de una ruptura capsular posterior? Como les había dicho al principio de la charla, lo más grave en sí no es la ruptura capsular, sino el mal manejo de esta complicación, ya que un mal manejo de esta complicación nos puede generar en el futuro rupturas retinianas, desprendimientos de retina. Un globo ocular hipotenso nos puede predisponer a hemorragias exclusivas o a endoftalmitis. ¿Por qué endoftalmitis? Porque la hipotensión hace que el ojo como un mecanismo de chupa y se chupa las bacterias, por así decirlo, de la superficie ocular. Y obviamente tenemos que cuidar el endotelio para prevenir queratopatía ovulosa pseudofásica, prevenir daño iridiano, ya que el daño iridiano va a generar una liberación de prostaglandinas proinflamatorias que me van a generar un edema macular posoperatorio. Y claramente la cápsula, entre más la podamos preservar, muchísimo mejor, porque esta cápsula nos puede permitir más adelante la colocación de un lente intraocular. Entonces, una de las estadios, por así decirlo, de la ruptura capsular posterior es que haya ruptura sin pérdida del vítreo. Sin pérdida del vítreo, ¿qué quiere decir? Que este vítreo no pasó de la cavidad vítrea al saco capsular. Entonces, una vez detectamos la ruptura, nosotros podemos hacer una capsulotomía posterior, ¿sí? Y la idea de esta capsulotomía posterior es que unos bordes circulares
nos van a dar mucha más firmeza a la cápsula y se va a prevenir tanto la extensión de la ruptura como la migración o la pérdida de vitrio a través del defecto capsular. Entonces, y claramente nos va a permitir colocar un lente intraocular, ya sea en el sulcus o en el saco, de acuerdo a la destreza del cirujano. Entonces, esta es la importancia de reconocer de que no todas las rupturas capsulares posteriores tienen pérdida de vitrea secundaria y que se puede seguir manejando como una cirugía de catarata normal, claramente con mucho más cuidado. Como vemos en el video, colocaron el lente en el saco capsular. Otra de las cosas más importantes que se recomienda cuando detectamos la ruptura capsular posterior y tenemos material cristaliniano en la cámara anterior, perdón, en el si él está para cirugía, entra cirugía es tratar de llevar todos estos fragmentos a la parte anterior del iris, ya para que en mí la parte sí, por eso anterior les del digo iris que pues, espero. podemos manejarlo mucho más fácil, ya sea convirtiendo la cirugía de catarata a una catarata extracapsular. Sin embargo, muchas veces por estos rebotes pupilares que presentamos durante la cirugía, debido a la complicación o durante la complicación, las pupilas no nos van a dar un tamaño adecuado para el manejo. Y es por lo tanto, como vemos en el video, que podemos usar muchos dispositivos para ampliar el tamaño pupilar, pero los ganchos de iris es lo que más se recomienda, ya que los anillos, no solamente el de Maljugin, sino los otros anillos que se encuentran en el mercado, son anillos que nos pueden generar una tracción vítrea, porque lo que estamos es confundiendo el vitrio con el iris en esos casos. Entonces, si nosotros tenemos una capsulorretina anterior pequeña que nos impide sacar estos fragmentos hacia la cápsula, perdón, hacia la parte anterior del iris, podemos alargar esa capsulorretina. No recomendamos para nada la realización de incisiones radiales ni en abrelatas, porque estas incisiones radiales o en abrelatas pueden hacer que la rexis anterior, que es la que tenemos de salvamento para colocar el lente en sulcus, se nos termine yendo. Entonces, por lo tanto, se puede alargar la capsulorretina circular continua para tratar de llevar estos fragmentos a la parte anterior del iris. En cuanto a la anestesia, el vitrio no duele como tal, la anestesia tópica puede ser suficiente. Sin embargo, si nosotros como cirujanos de segmento anterior decidimos hacer un abordaje vía pars plana, se recomienda colocar un poco de anestesia subconjuntival para poder hacer la colocación del trocar, porque ahí sí le va a doler al paciente. No se recomienda la anestesia intracameral porque la lidocaína va a generar una amaurosis en los pacientes, porque es como si esta lidocaína durmiera los fotorreceptores y va a generar una amaurosis que no es permanente, pero sí va a ser momentánea en el postoperatorio y que va a asustar tanto al médico como al paciente. Es importante no sedar por completo a estos pacientes, porque cuando los pacientes se sedan por completo, que se quedan dormidos y tienen esos despertares súbitos van a llevar a un aumento de la presión vítrea y pues va a hacer que se presente mayor pérdida de vitrio. Y cuando ya tenemos unas estructuras anatómicas que están lesionadas, pues el vitrio va a salir mucho más fácil. Algo supremamente importante es la anestesia vocal, pues para tranquilizar al paciente, irle diciéndole las cositas, y una anestesia subtenoniana la podemos llegar a hacer para si queremos obtener mayor aquinesia. Si tenemos la ruptura capsular posterior con hialoides intacta y tenemos todavía restos de cristalino dentro de la cámara anterior, tenemos que hacernos dos preguntas. Uno, si hacer FACO o si convertir a cirugía extracapsular. La clave si vamos a hacer FACO, cirugía de emulsificación, es que tenemos que estar seguros de que no hay vitrio, porque el vitrio combinado con el ultrasonido que genera el equipo de FACO va a generar mayor refracción y mayores riesgos en el postoperatorio. Entonces, es muy importante, si vamos a hacer la cirugía de FACO, estar seguros de que la ruptura capsular es muy pequeña y que pues no va a crecer por la característica de sus bordes, y podemos usar dos cosas o dos estrategias para poderla hacer sin tanto problema. Una es cerrar el iris para que el iris nos sirva una protección entre la cámara anterior y la cámara posterior, o dos, la inserción de lentes intraoculares que nos sirvan también como un colchón para poder hacer la cirugía de catarata, evitando que se me convierta en un submarino
y segundo, previniendo que me salga más vitrio de la cavidad vítrea hacia cámara anterior. Esta es una técnica publicada en el 2012 por el doctor Zagarwov, en donde muestran en esta animación que llevaron los fragmentos a la cápsula anterior, perdón, a la parte anterior del iris, colocaron el lente como un andamiaje para permitir realizar el resto de la cirugía y al final pues se ubica el lente en la posición que se desea. Vemos acá en este caso, pues obviamente es un cirujano de segmento posterior en donde vemos que está haciendo el abordaje vía pars plana, que claramente el abordaje por vía pars plana tiene muchas más beneficios, por así decirlo, que el beneficio que realizarlo por vía anterior. Sin embargo, cuando se realiza por vía anterior, si se realiza de una manera adecuada, también puede ser beneficioso. Entonces acá estamos viendo cómo llevó el cristalino a la parte anterior del iris y posteriormente hace una inserción del lente. El lente lo puede dejar en el sulco de una vez o también lo deja sobre el iris. Lo importante es que sea una barrera entre el cristalino y la cavidad vítrea, y de esta manera después con la punta de facomulsificación pues hace pues complementa la facomulsificación del cristalino. Ya cuando vemos que el fragmento es extremadamente grande y no se puede completar la cirugía, pues la recomendación es hacer una conversión a cirugía extracapsular. Lo que se recomienda es que no se alargue la misma incisión corneal porque se genera mucho estigmatismo, sino lo que se recomienda es hacer una incisión nueva, ya sea a nivel limbar o a nivel escleral. Y es importante, antes de hacer esta incisión limbar o escleral, suturar la herida principal para prevenir mayor pérdida de humor acuoso y mayor flujo de humor vítreo hacia la cámara anterior. Es por eso la importancia de que hoy en día en las escuelas de formación de oftalmología se siga enseñando esta técnica extracapsular, ya que hay muchas escuelas que ya de una vez están pasando a la realización de facomulsificación, sabiendo que la cirugía extracapsular nos puede salvar en caso de complicaciones. Entonces, como vemos en el video, se hace un aumento de la incisión. Acá pues hicieron un aumento de la misma incisión corneal, pero no es lo recomendable. Y posteriormente con un asa se hace el retiro de los restos en la técnica de sándwich para retirar los restos y pues continuar con la realización de la vitrectomía anterior. Cuando hay submarino, realmente si hay un submarino, lo mejor o lo recomendado es remitir al cirujano de retina y vitrio. Si tiene el cirujano de retina y vitrio en el mismo momento y que sucede, si tiene esa disponibilidad, pues hacerlo de una vez. Si no tiene la disponibilidad, pues ya hay que esperar en el postoperatorio y hay que estar pendiente de tres cosas. Uno, la calidad de la transparencia corneal. Dos, la hipertensión ocular si se presenta o no. Y tres, pues si hay un daño retiniano asociado o no, asociado o no a la pérdida de vitrio. Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos hacer una cirugía del submarino entre 10 y 14 días después de la complicación. ¿Por qué no se recomiendan las puntas de faco, las asas, los forceps, la levitación o la viscolevitación posterior? Porque son técnicas que van a generar más tracción, como vemos acá en la imagen. Y el ultrasonido no corta, sino lo que hace es chupar el vítreo, y esta aspiración, por así decirlo, puede generar rupturas retinianas. Lo mismo la aplicación de viscoelástico para hacer la viscolevitación también puede generar complicaciones, o el uso de asas para tratar de capturar esos restos corticonucleares de la cavidad vítrea puede generar tracción y complicaciones. Esta es una animación de la doctora Advisor, que lo que nosotros estamos viendo es como si nosotros estuviéramos en la mácula y estuviéramos viendo lo que está pasando en la parte de arriba. Y ella lo que quiere mostrar en esta animación es que la colocación de visco detrás del cristalino para posteriormente hacer la viscolevitación no es tan sencillo como lo muestran algunos artículos o algunos videos, ya que la maniobrabilidad es un poco complicada en estos casos. Y además, pues, además de que las maniobras es complicada en sí, pues se pueden generar tracción vitrorretiniana, como vimos previamente, se pueden generar rupturas y complicaciones en el posoperatorio. Entonces, la idea no es entrar y sacar el cristalino y saqué el cristalino y estoy feliz porque lo saqué,
sino la idea es no solamente manejar la complicación intraoperatoria, sino lo más importante es prevenir las complicaciones posoperatorias, porque son las que me pueden generar la ceguera en el paciente, como el desprendimiento de retina o la endoftalmitis. Y este es un ejemplo pues, de una cirugía de catarata que tuvo un excelente manejo del segmento anterior. Vemos que tiene un lente intraocular en sulcus, pero tiene fragmentos tanto detrás del lente como fragmentos a nivel de la cavidad vítrea. Entonces acá pues básicamente lo que se hace es la colocación de los trocas, o sea, empieza la vitrectomía posterior a ese nivel, y un mensaje importante es que lo que hay que hacer, lo último que hay que hacer es comerse el fragmento. Porque lo primero que hay que hacer es comerse todo el vítreo, es decir, hacer una vitrectomía posterior completa, para así finalmente comerse el fragmento que está en la cavidad vítrea para disminuir la tasa de complicaciones. Porque si el médico cirujano de retina de una vez va a comerse el cristalino y no se comió el resto del vítreo, pues es como si no hubiera hecho absolutamente nada, porque está yendo en contra del principio de retirar todo el vítreo para prevenir complicaciones en el posoperatorio. Cuando tenemos la ruptura capsular posterior y la pérdida de vítreo, la triancinolona es un adyuvante que nos permite la tinción del mismo. Y al ver el vítreo, ver lo que nos estamos comiendo, pues es mucho más fácil manejarlo, como lo vemos acá en el video. Vemos que el vítreo, antes de la tinción del vítreo, no se veía, por así decirlo, y una vez que la tinción ya lo podemos observar. Cuando vamos a hacer los abordajes de vitrectomía anterior, ya sea por vía anterior o vía pars plana, siempre lo debemos hacer con las dos manos, ¿sí? No se recomienda usar el sitio de incisión primaria porque, como hablábamos previamente, cuando hablábamos del tamaño de las incisiones, recordemos que el calibre de las piezas de irrigación y de vitrectomía son muy pequeños. Y si nosotros trabajamos por la incisión primaria, que tiene 2.2 milímetros, pues esa incisión primaria va a haber mucho reflujo del líquido en cámara anterior, y esa turbulencia va a ser, 1, que se me aumente el tamaño de la ruptura capsular posterior, 2, que me salga más vítreo a través de la incisión. Suturar la incisión principal y pues hacer el retiro de la cavidad del vítreo pues de manera biaxial. Carlos Mario, que la gente no se preocupe. Y por eso es importante realizar nuevas paracentesis si hacemos el abordaje vía anterior. Cuando entremos al vitreófago, antes de entrarlo de una vez a la cámara anterior, lo que yo recomiendo es hacer limpieza de las incisiones, tanto la principal como la paracentesis, con el vitreófago. Es decir, hacer vitrectomía en las incisiones, porque ahí de una vez estamos cortando el vítreo que ya se haya perdido a través de... Ya le avisé a Carlos Mario, ya ahorita cuando entremos, a ver qué pasó. Hacer la vitrectomía. Un segundo. Carlos Mario, ¿me escucha? Carlos ¿Aló? Mario. Carlos Mario. ¿Aló? ¿Aló? No escucho. Póngale volumen. ¿Aló? Sí, Carlos Mario, nosotros sí te escuchamos perfecto, pero tú no nos escuchas a nosotros. Lo que quiero decir es que no se preocupen cuando se cierra la incisión primaria y se hacen más incisiones. Yo vi en este momento a Ike Ahmed, que hizo como 8 y 9 incisiones para proceder a hacer la reparación del iris. ¿Aló? Entonces, sí, aló. ¿Aló? Sí, nos escucha, Carlos Mario. Ahorita sí, ahora sí los escucho. Antes no los estaba escuchando. ¿Qué preguntas tienen? Qué pena. Entonces, no, es que aquí tiene comentarios y hay varios comentarios. Ay, sí, con gusto, qué pena. No escuchaba nada. ¿Aló? Doctor Galvin, si quiere... No, simplemente que cuando Carlos Mario dicen aborte la incisión primaria, ponga un puntico y busquen otros puertos para meter agujas de infusión o de vitrectomía,
que no se preocupen por hacer pequeñas incisiones múltiples, que yo vi a Ike Ahmed ahora en Barranquilla que hizo como 9 incisiones para entrar por un lado, para entrar por el otro. Y al otro día el paciente estaba perfectamente bien. Y no, por la principal, tratar de hacer todo porque dematiza, hay más, pierde más la dinámica del fluido de cámara anterior, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Sí. Carlos Mario, otro comentario importante que va en la dirección que usted está comentando, y es que efectivamente cuando pues yo hice la residencia hace ya 25 años, no había un concepto claro del vítreo, del problema con el vítreo, pues, tan claro como ahora. Y entonces, cuando se rompía la cápsula, uno trataba de rescatar a como fuera, a como diera lugar, los fragmentos haciendo cosas, maniobras muy complicadas. Hoy en día es preferible no hacerlo. O sea, si usted se le rompe y se le está yendo el pedazo y ya se le fue por debajo de la cápsula posterior, está en el vítreo, realmente el cirujano de segmento anterior no tiene que ponerse a escarbar allá, a tratar de meter un faco, si está cayéndose y ya está allá en el vítreo, eso es para hacer una vitrectomía bien hecha. Exacto. Mario, Sí, señor. una cosita. Cuando yo soy cirujano de segmento anterior y se me va un fragmento, como tú dices, submarino, lo que yo hago es, si veo que está cerquita y es factible, hago una vitrectomía anterior, y si no hago la vitrectomía y no sale fácilmente, hago la vitrectomía anterior, pongo la triancinolona para que me diga si me queda en el vitro en cámara anterior, y posteriormente, si usted no está por ahí, pongo el lente, lo dejo con el lente y se lo remito para que usted a posteriori le saque el fragmento. ¿Eso es correcto? Sí, doctor. Lo importante es hacer, como mostraba en diapositivas iniciales, es dejar un segmento anterior limpio. Es decir, quitar todo el vitrio a nivel del iris, a nivel de la cápsula, retirar los restos corticales, retirar el vitrio de las incisiones. Y si uno tiene la posibilidad de colocar un lente intraocular, lo puede colocar sin ningún problema y posteriormente se remite al cirujano de retina. La clave es eso, dejar un segmento anterior limpio para colocando el lente o no colocándolo ya a criterio de cada cirujano para después hacer el manejo del submarino. Carlos, hay otra cosita. Cuando a veces se hace la vitrectomía y queda limpio, en el fondo del saco puede quedar a veces muchos restos de corteza. Pues hay varias formas de sacarlo, con la misma pieza de vitrectomía en aspiración y eso, pero yo encontré o usaba una que también se usa, que me parecía muy controlada, que es simplemente aspirar con una jeringuita de insulina. Ahorita lo muestro, lo voy a mostrar. Y es muy controlado. Sí. Bueno, entonces continuando, si tenemos la ruptura posterior, tenemos la pérdida de vitrio, pues tenemos que tomar la decisión si hacemos incisiones anteriores o incisiones ya pars plana. Lo importante, como venía diciendo, es que estos abordajes se deben hacer de manera biaxial. Debemos cerrar el sitio de incisión primaria para prevenir mayor turbulencia y mayor pérdida de vitrio. Y como decía el doctor Galvis, las cantidades de paracentesis que sean necesarias pues, para poder realizar el abordaje. Y siempre antes de entrar a cortar el vitrio que está en cámara anterior, lo que nosotros debemos hacer es retirar el vitrio con las incisiones con el mismo vitreófago. Y con el vitrector nos debemos ir bien hasta abajo de la cápsula posterior a través del defecto para cortar todo ese vitrio que salió. Entonces, si hacemos la incisión vía pars plana, pues podemos colocar, podemos hacer trocas, que hoy en día los trocas no necesitan de una peritomía como se muestra en el video, o en el caso en que no tengamos con trocas, podemos hacer una peritomía y hacer la incisión vía pars plana a 3.5 milímetros del limbo. Vemos acá cómo se está cerrando la incisión principal y posteriormente, de manera biaxial, con la irrigación a través de esta paracentesis y el vitrófago a través de esta esclerotomía, pues vamos a hacer el manejo de la vitrectomía anterior. Cuando decidimos hacer la vía anterior, pues se puede hacer también de la misma manera biaxial para garantizar que haya un adecuado control de la presión en la cámara anterior y prevenir las turbulencias. Ese es un ejemplo muy bonito de instructivo que nos muestra el artículo de la doctora Schweizer
de por qué lo ideal es hacer al abordaje vía pars plana. Básicamente el vítreo pues pertenece a la cavidad vítrea, y si nosotros hacemos el abordaje vía pars plana, como lo vemos acá en esta animación, vemos cómo el vítreo fácilmente vuelve a casa, ¿sí? Sin necesidad de que se me siga saliendo a través de las incisiones. Claramente este abordaje debe ser realizado ya sea por el cirujano de retina o por un cirujano de catarata que tenga la habilidad para poder realizar este abordaje, porque la importancia de este abordaje vía pars plana no es entrar entrar fácilmente, sino lo importante es que haga un corte del vítreo y no una aspiración. Por lo tanto, pues si no está entrenado, lo recomendable es que no lo haga, y si está entrenado, si está interesado en entrenarse, pues hacer wet lab o entrar inicialmente con un retinólogo para poder capacitarse en esta técnica, ya que esta vía, como lo dije anteriormente y como lo mostré en el video, hace que el vítreo llegue a casa más fácilmente. Entonces, cuando vamos a hacer la vitrectomía, ¿cuáles son las metas que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que no debemos usar el wet cell, porque el wet cell, como lo voy a mostrar más adelante, lo que genera es tracción. Lo que se debe hacer es un corte del vítreo en las incisiones con el vitreófago. No debemos barrer la incisión, que es otra de las costumbres que se tienen, que es pasar se me escapa el nombre en este momento, pasar una cánula como para barrer en donde está el vítreo. No, eso no se debe hacer inicialmente, se puede hacer ya en etapas más adelante de la vitrectomía. Y claramente el modo de vitrectomía básicamente va a depender del equipo con el que contemos. Si tenemos un Infinity, debemos estar familiarizados que cada posición del pedal tiene un modo, ya sea de aspiración o corte de aspiración, de acuerdo a como nosotros mismos lo seteemos en un principio. Y ya equipos como el Centurion o el Constellation son equipos que están solo con un toque de un botoncito, por así decirlo, nos permite activar e inactivar el corte más fácilmente. Siempre es importante tener una tasa de corte mucho mayor y una tasa de flujo mucho menor, porque el vítreo, como he dicho en muchas ocasiones, el vítreo se corta y no se aspira. Entonces, estos ejemplos de cómo nosotros podemos setear el equipo del Infinity, el pedal en cada una de las posiciones. Posición 1, irrigación. Posición 2, puede ser irrigación corte o aspiración corte, de acuerdo a cómo nosotros lo seteemos. Y nosotros debemos ser conscientes de cómo lo tenemos seteados, porque si nosotros lo tenemos irrigación, aspiración, corte, estamos aspirando el vítreo antes de cortarlo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ya si nosotros estamos seguros de que sacamos completamente todo el vítreo, ahí sí podemos hacer aspiración corte, pues para hacer la aspiración de los restos corticales. El equipo del Infinity puede tener actualmente tiene una tasa de corte de vitrectomía de 800 cortes por minuto, pero con una actualización puede ser llevado a una tasa de corte de 2500 cortes por minuto, que es mucho más adecuado para el manejo del vítreo. Ya los equipos de vitrectomía hoy en día tienen entre 7500, 10000 y hasta 20000 cortes, pero no en todos los escenarios podemos contar con estos equipos para la realización. Otra cosa, acá, quería mostrarles estas fotografías, lo que hace el wet cell. Tradicionalmente, anteriormente lo que se hacía era, para quitar el vítreo de las incisiones, era coger un wet cell para jalar el vítreo, hacerlo visible y posteriormente cortarlo. Pero lo que estamos haciendo no solamente es jalar el vítreo de la incisión, sino estamos jalando el vítreo a nivel de la base del vítreo, lo cual nos puede llevar a complicaciones. Por lo tanto, es importante que dejemos de usar esta técnica, porque nos puede traer complicaciones que no van a ser visibles en el momento, pero sí van a ser visibles en el posoperatorio. Después de que hacemos el manejo del vítreo en cámara anterior, es importante retirar los restos corticales, ya que los restos corticales son sustratos para la inflamación, y esta inflamación me puede generar daño corneal, hipertensión ocular o edema macular cistoideo.
por lo tanto es importante retirarlos. Y la manera de retirarlos puede ser mediante técnicas secas, con viscoelástico, es decir, sin irrigación y sin equipos muy sofisticados, o con técnicas de la pieza de irrigación-aspiración que tenemos normalmente para cirugía de catarata, o con el vitreófago haciendo los ajustes, como dije previamente, de cada una de las funciones de la posición de los pedales, ajustando que la aspiración está en la posición 2 y finalmente el corte está en la posición 3 por si se nos aparece un vítreo por ahí. Entonces son las técnicas secas, están las cánulas de 5E, que se puede hacer pues la aspiración de los mismos, y acá en este video pues vamos a mirar cómo con una cánula, previamente el ojo lleno de viscoelástico, el ojo siempre tiene que tener una normotensión, pues hacemos la aspiración de dichos restos corticales y vemos que no necesitamos equipos sofisticados para llegar a realizarlo. Y cuando lo vamos a hacer el corte con el vitrector, pues si tenemos un equipo como el Centurion y Constellation, que fácilmente con oprimir un botón podemos activar o desactivar el corte, pero si tenemos equipos que la función de aspiración o de corte depende de la posición del pedal, como ya lo había hecho previamente, pues debemos asegurarnos de setear muy bien los parámetros del equipo para poder hacer la aspiración sin ningún problema. Luego de que manejamos todo, manejamos los restos corticales, manejamos los restos cristalinianos, manejamos el vitrio y los restos corticales, vamos a definir si este paciente se puede colocar o no un lente intraocular. Entonces, antes de definir eso, tenemos que mirar que obviamente no haya corteza, tenemos que estar seguros nuevamente de que no haya vitrio en la cámara anterior en las incisiones, y para ello podemos dar la transinolona, y tenemos que ver muy bien el tamaño de la pupila y la forma de la misma, ya que si vemos alguna puntija en la pupila, quiere decir que hay más vitrio a ese nivel. Y claramente tenemos que mirar el tamaño el tamaño de la capsulorhexis y la integridad de la misma para definir también el tipo de lente. Podemos colocar lentes de 3 piezas, ya sean en el sacos o en el sulcus. Si lo colocamos en el sulcus, podemos hacer captura de la óptica. Si vemos que el daño capsular posterior se presenta sin tener una pérdida de vitrio, podemos también colocar los lentes a nivel del saco intraocular. Si vamos a colocar un lente MA60, el doctor Alejandro Tello hace un par de años nos compartió a todos este video, ya que el lente MA60 para su colocación tiene ciertas particularidades, no es como un lente normal. El lente MA60 se puede colocar en el sulcus o en el saco, pero lo importante cuando vamos a hacer la colocación del mismo es, uno, que la patica, como vemos acá, la patica distal, por así decirlo, proximal, quede acá al lado de una bandita que tiene el inyector, ¿sí? El cartucho. Entonces ahí vamos a ver, cuando lo avanza el lente, vamos a ver que esta patica se saca acá a un labio que tiene el cartucho. Posteriormente de que hacemos eso, pues ahí se aclara cómo debe quedar. Posteriormente, pues colocamos el disco, el inyector nuevamente. Y cuando vamos a meter el lente, la incisión principal que previamente habíamos cerrado, la volvemos a abrir, es decir, retiramos la sutura y la ampliamos. ¿Por qué? Porque es importante que este inyector ingrese completamente. Porque si no ingresa completamente, podemos generar muchas presiones y ese cambio de presiones puede hacer que el vítreo que ya habíamos mandado para su casa nos vuelva a salir y nos vuelva a generar problemas. Entonces, es importante. ¿Ustedes saben por qué? Una vez está adentro todo el inyector, como es en la imagen, se hace una rotación en sentido antihorario. ¿Aló? Carlos Mario. No me está funcionando el micrófono, me dicen por acá, qué pena. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Aló? Ya llegó la técnica. ¿Aló? Carlos Mario. Activa el audio de alguna forma, Carlos Mario. ¿Ya oyó, Carlos Mario? ¿Oye? ¿Aló? No.
Voy a quitar el bosque. ¿Aló? ¿Será por los audífonos? Sí. Está chicanero usando voces. ¿Aló? 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 Carlos Mario. ¿Aló? ¿Aló? Carlos Mario, ¿escucha? Doctor, qué pena. ¿Pero oyes? Ahora sí, sí, señor. Sí. Bueno, ¿tú sabes por qué le meten la patica a esa puntica que dejó el dispositivo para meter el lente? Doctor, qué pena, no le escuché. Que si usted sabe cuál es la razón para poner la patica del lente en ese como puntica que dejó el dispositivo para poner el lente, le explico, es simplemente para que cuando usted le pone la platina y empiece a empujar el lente, no se le enrede la platina con el lente y cuando usted entra a cámara anterior, el lente le queda presionado ahí, lo saca y vuelve y saca el lente. Sí, sí, exactamente es para eso, para evitar que se enrede el mecanismo del inyector con la patica, porque estas paticas son bastante curiosas y si no se manejan de manera adecuada, cuando las patas entran de una manera muy brusca y me pueden terminar de romper el saco o me pueden romper la cápsula anterior que tenía previamente diseñada. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sigue, sigue. Ah, ok. Sí, entonces, se escucha. Perdón, el doctor Álvaro Gutiérrez te pidió el favor de devolver el video a la posición de la patica como debe ser. Sí, señora. Entonces acá podemos observar ya en una imagen. Esa patica que vieron debe quedar por fuera. Aquí está. Ahí se ve. Acá se ve, ahí en la ampliación de la imagen, podemos ver cómo la patica queda por fuera de este turupito que tiene el cartucho, ¿sí? Así debe quedar para que cuando estemos metiendo con la platina, no se nos vaya a enredar y pues a que se nos complique pues la inserción del lente intraocular. Enredar. Entonces, una vez ya tenemos el lente, el cartucho montado y estamos en la cámara anterior, previamente ampliando las incisiones, vamos a hacer una rotación del sentido horario y vamos a inyectar lentamente la patica. Esta patica sale de una manera que la podemos ir acomodando de una vez dentro del sulcus y a medida que vamos metiendo, mira cómo se gira el cartucho. El cartucho también tiene que ir girando para que el lente salga en la misma posición. Si no tenemos en cuenta estas recomendaciones, el lente puede salir de una forma completamente anormal y nos puede inclusive salir volteado. Y al final metemos completamente todo el lente y esta áptica se nos puede quedar por fuera sin ningún problema y posteriormente la podemos colocar con la ayuda de un segundo instrumento. Pero acá este cirujano muy habilidoso de Alcon, todo de una vez. Entonces, esa es la manera en que se debe colocar un lente MA60 y este lente lo colocamos si tenemos una muy buena capsulotomía circular continua anterior. Este es otro ejemplo de colocación de este mismo tipo de lente, pero este video lo que quiere mostrar es que este paciente tenía una muy buena capsulorhexis anterior continua y por lo tanto lo que va a mostrar este video al final es la captura de la óptica, es decir, colocar la óptica en el saco, como vemos acá, se hace, regáleme un segundo, vemos que hacemos una presión a 90 grados, tanto a 90 grados de las ápticas, para deprimir las ópticas a nivel del saco y que de esta manera el saco quede capturado. ¿Cómo sabemos que el lente queda capturado? Vemos acá la conformación de la capsulorhexis que se ve como un óvalo y ya en el posoperatorio, en lámpara de hendidura haciendo una retroiluminación, vemos esta disposición
del lente intraocular. De esta manera sabemos que el lente está capturado. ¿Qué es capturado? Ápticas en el sulcus y óptica en el saco capsular. Es otro manejo, pacientes pues que no tienen una buena cápsula anterior, podemos colocarle un lente Artisan retropupilar. Tener en cuenta que este lente Artisan debe ser volteado porque las constantes son diferentes y hay muchísimas maneras de hacer una colocación de se me fue la palabra, un implante de lente Artisan en el iris. Hay muchas maneras. Acá en este caso, como les voy a mostrar en este video, de una vez bajo el lente retropupilar, me voy a la parte distal, hago el enclavamiento y luego en la parte proximal hago el enclavamiento. Es decir, en un solo movimiento podemos hacer el enclavamiento iridiano. Hay muchas variaciones de la técnica, cada una tiene sus pros y sus contras. Lo importante es que quede bien enclavado, pues para que no tengamos ningún otro problema. La otra ayuda cuando no tenemos un iris adecuado, no tenemos el lente, tenemos y no tenemos una capsulorhexis anterior, pues podemos colocar lentes suturados a esclera. Este es con la técnica de polipropileno, que ya hay estudios que demuestran que este polipropileno al cabo de los años puede haber una erosión de la sutura y si hay una erosión de la sutura puede haber una posterior luxación del lente intraocular a cavidad vítrea. Esta es la técnica pues, que tenemos ahí en el servicio de retina con la doctora Clara Barón y el doctor Eduardo Villarreal y vemos cómo pues, es una técnica en donde tenemos que hacer flaps esclerares inferiores, no hacemos la técnica en los meridianos horizontales, sino que solamente lo hacemos un flap a nivel inferior y nos ayudamos con la incisión principal pues para evitar hacerle más incisiones. Posteriormente hacemos el pasaje de las suturas, pues hacemos la correcta pues amarre, por así decir, el lente y vemos como al final de la cirugía pues el paciente pues queda con su lente intraocular bastante centradito, hacemos la sutura de los flaps. Y actualmente la técnica de elección en el servicio de retina y vitrio del LAFOSCAL, por parte de la doctora Clara Barón, Eduardo Villarreal, Rodrigo Arana y mi persona, es la utilización del Gore-Tex, que es una sutura que se ha usado durante más de 15 años en cirugía cardiovascular. Por lo tanto, uno está tranquilo. ¿Qué pasó? Otra vez te están hablando. No, yo ya los quité. ¿Aló? Espérame un segundo. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí. ¿Usted nos escucha, Carlos Mario? Ahora sí, antes no. Cuéntenme, qué pena. Ese retorno. Alguien estaba haciendo un comentario, pero no supe quién. Sí, soy todo oídos. Era Álvaro Gutiérrez, papá, me parece. Ah, ¿por el chat? No, por el audio. No sé si se habrá ido. Doctor Gutiérrez, lo escuchamos. Ahora le falla el torno del creo. Bueno, qué pena, pero no sé qué está pasando hoy. Entonces, como venía diciendo, la técnica en el servicio actual de la FOS, doctora Clara Barón, Eduardo Villarreal, Rodrigo Arana y mi persona, es la colocación de la sutura de Gore-Tex que se usa tradicionalmente en cirugía cardiovascular. Si se usa en el corazón, pues está uno como un poco más tranquilo acerca de la duración. Los estudios que hay a la fecha más o menos son de 6 años, con excelentes resultados visuales y anatómicos y sin ningún tipo de complicación relacionada con la sutura que se está utilizando. Entonces, este es un paciente que tuvo una cirugía extracapsular complicada. Vemos que la anatomía del iris no era la más adecuada. Por eso decidimos el implante de este tipo de un lente suturado a esclera con esta sutura, un lente CZ70BD de la casa Alco.
Acá lo clave es hacer este cow hitch, que es como el nudito que nos va a permitir abrazar la áptica. Y la idea es que cada uno de estos bordes queden abrazando al lado y lado la lengüeta que hay en la áptica, porque de esa manera vamos a tener 2 puntos de agarre o 2 puntos de soporte a nivel de la áptica del lente intraocular, porque si solamente agarramos o se obtiene un punto de soporte, puede haber tilting del lente intraocular en el posoperatorio. Entonces, por eso es importante la realización de este tipo de nudo, que lo llaman el cow hitch, porque como vamos a ver ahorita más adelante, es un poco enredoso hacer ese nudito, un poco enredado, y, ay, pues puchica, qué pena. No, ahí sí. Entonces vemos como el cow hitch acá, vemos cómo hace unos puntos de agarre al lado y al lado de la lengüeta del áptica. Eso lo hacemos a ambos lados. Y una vez esté hecho ese agarre en ambos lados, podemos observar al lado y lado de la lengüeta del áptica 1, 2, 3, 4 puntos de soporte. Ya de esa manera nos va a garantizar que el lente intraocular, una vez en su sitio, no me vaya a dar ningún tilting en el postoperatorio. Entonces hacemos una inserción de manera lenta, vamos jalando poco a poco cada uno de los cabitos que tenemos acá, y una vez hacemos esta inserción, pues vamos a tener, sacamos todo y finalmente vamos a anudar. Es clave que en el nudo quede un nudo en esta zona superior y otro nodo acá en la zona inferior. ¿Para qué? Para que de esa manera también quede como bloqueado el lente intraocular y me prevenga una rotación o un descentramiento o un tilting del mismo. Cuando vamos a colocar un lente en el sulcus, esta imagen la tenía que haber mostrado cuando mostré el lente en 60 implantado en sulcus. Tenemos que tener este cambio en los poderes del lente. Si tenemos poderes del lente que íbamos a colocar en el saco, un poder del lente entre 28, 50 y 30 dioptrías, tenemos que restarle 1.5 dioptrías. Si tenemos pacientes en donde el poder del saco del lente que íbamos a colocar originalmente en el saco está entre 17.50 y 28 dioptrías, le quitamos 1 dioptría. Y si tenemos poderes entre 17 dioptrías y 9.5, restamos 0.5. Y si tenemos lentes de mucho menor poder, de 9 dioptrías para abajo, no hacemos ningún cambio. Realmente hay muchos nomogramas acerca del cambio de que tenemos que hacer en dioptrías del lente. Por lo general ronda entre 0.5 y 1 dioptría, que estos son los rangos de lentes más comunes que nosotros colocamos en nuestra práctica clínica diaria. Carlos Mario, eso es en caso que no se abotone la óptica hacia atrás en el saco. Si se abotona, queda más cerca, pues el ajuste es menor. Exactamente, eso es en el caso en donde no se abotone, porque si se abotona es como si el lente quedara en el saco, y si no se abotona, pues el lente sí, la posición efectiva del lente se nos va hacia anterior, y si dejamos el mismo poder del lente, pues el paciente va a estar un poco miope en el postoperatorio. Carlos, yo tengo un poquito de experiencia en eso de abrochar lentes, porque empecé hace realmente mucho rato. Y lo que he visto con el pasar de los años es que sí hay que quitarle de todos modos 0.50, porque los pacientes quedan un poquito hipercorregidos. Y tengo 2 casos que me han hecho dispersión de pigmento por poner las ápticas en el surco y la óptica en el saco. ¿Pero lentes monopieza o 3 piezas, doctor? De los que tengo los 2, tengo 1 y 1 para que se ría. Tengo un paciente con dispersión pigmentaria severa en el surco con 3 piezas y tengo uno con una dispersión pigmentaria no tan severa de 1 sola pieza. Sí, es muy raro que se presente con los de 3 piezas, porque pues prácticamente están como diseñados para prevenir eso. Pero sí es claro que un lente monopieza plegable
no debería ir en el sulcus por eso mismo, por el riesgo de esa dispersión pigmentaria, uveitis a repetición, hipertensión ocular o edema macular. Eso sí es importante tenerlo en Perdón, cuenta. un comentario. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Puede ser que el lente de 3 piezas que comentaba el doctor, hay que revisar que no esté colocado al revés, porque si está colocado al revés, ahí puede llegar a haber ese problema de dispersión pigmentaria. Exacto, tiene toda la razón. Y como nosotros, como mostraba en el video, hay que tener mucho cuidado a la hora de inyectar ese lente, porque si no tenemos esas precauciones, el lente cuando salga puede salir completamente invertido y nos puede llevar a esa alteración, como decía el doctor Rivera. Pero el cambio de orientación es muy fácil. Acuérdense que las ópticas tienen que seguir en el mismo sentido que las hemos puesto siempre. Sí, pero puede pasar que el lente se voltee completamente y esa sea la causa de la generación de la... A veces es tan rápido que uno no lo nota. Por eso es que uno tiene que estar muy pendiente de ese lente MA60 a la hora de inyectarlo. Una vez colocamos el lente intraocular, pues lo que vamos a hacer es remover el viscoelástico y cerrar el ojo. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de realizar esta remoción del mismo, porque si usamos irrigaciones muy altas, pues se nos va a generar nuevamente toda la turbulencia que debemos tratar de prevenir para que el vitrio no nos salga nuevamente. Entonces este vitrio se puede mover ya sea manualmente, únicamente con la irrigación, haciendo un lavado de la cámara anterior con las cánulas, que es un poco más demorado, pero es mucho más controlado. Y si hay captura de la óptica en donde en teoría hicimos ya una compartimos el segmento anterior, pues podemos removerlo con la pieza de irrigación aspiración un poco más fácil. Es importante, pues, al finalizar, colocar acetilcolina con el objetivo de, 1, evaluar si tengo vitrio residual a nivel del margen pupilar, porque este vitrio residual debemos retirarlo, porque si lo dejamos, podemos tener como complicación un vitreous weak syndrome en el postoperatorio que nos puede generar complicaciones a futuro. Siempre debemos suturar la incisión corneal y a estos pacientes, pues normalmente a nuestros pacientes en nuestra clínica le colocamos Vigadexa intracameral al final de la cirugía. El uso de los esteroides debe ser a una mayor frecuencia y por un mayor periodo de tiempo para prevenir complicaciones tanto inflamatorias, debido a la generación de todos estos factores proinflamatorios con la complicación. AINES tópicos para prevenir el edema macular cistoideo y estos pacientes los debemos citar más seguido y advertirles a ellos de ciertos signos de alarma como las mioesopsias, fotopsias o aparición de una mancha negra en el campo de visión, ya que estos pacientes por el solo hecho de tener una ruptura capsular pues nos puede generar una complicación en el futuro. También darles signos de alarma en cuanto al dolor o pérdida súbita de la visión, porque esto nos debe alertar hacia una posible endoftalmitis, y la valoración por retina debe hacerse entre 1 y 2 semanas en el postoperatorio para evaluar la periferia. Y a los pacientes debemos hacerles, si es posible, en la medida de lo posible, un OCT macular, porque es muy frecuente que por todo el trauma quirúrgico y de la complicación tengamos un edema macular cistoideo. Hay que informar a los pacientes de los signos de alarma porque, como he venido transmitiendo a lo largo de la charla, estos pacientes, el problema como tal no es la complicación a nivel intraoperatorio, sino las complicaciones a futuro que se pueden llegar a generar, como desgarros, desprendimientos de retina, glaucoma o pérdida de visión. Y a nivel de cámara anterior, pues se pueden presentar un vitreous syndrome, discoria pupilar, uveitis anterior crónica, bloqueo pupilares, básicamente. Entonces, lo más importante que nosotros como cirujanos de catarata debemos saber que cualquier tipo de cirujano se puede complicar y lo más importante siempre es prevenir las complicaciones. Es decir, debemos catalogar de manera adecuada a nuestros pacientes en el postoperatorio, en el preoperatorio para prevenir tratar de prevenir esa complicación. Y si se llega a presentar, lo más importante es hacer un manejo por pasos de esta complicación y tratar de dejar el segmento anterior lo más limpio posible, y lo más importante es tratar de realizar maniobras heroicas para tratar de sacar el núcleo del segmento posterior, sabiendo que hoy en día contamos con las herramientas para hacer todo de la mejor manera posible. Este es un mensaje que vi, que aunque es humano errar,
Es inhumano no tratar, si es posible, de proteger de fallas evitables y peligros a aquellos que confían sus vidas en nuestras manos. Es un cirujano que nació en Europa, pero se instaló en Chicago, y allí en Chicago creó el Colegio Internacional de Médicos y un museo de médicos bastante interesante. Entonces, lo importante es detectar en el preoperatorio a nuestros pacientes de alto riesgo, estar atentos en el intraoperatorio de aquellas de signos de ruptura capsular posterior. Debemos reconocer y actuar por pasos, no pasar de una vez a la extracción de los restos, a la aspiración de los restos corticales, a la aspiración de restos de vítreo, sino todo tiene que tener un orden específico. Y es importante a la primera o segunda semana que estos pacientes sean valorados por retina para descartar que no haya problema a ese nivel. Muchas gracias. Estoy atenta a las preguntas. Yo tengo una duda. El Eyehole Master le da a uno, pues, las opciones de lentes. Dentro de esas opciones tenemos el MA60. ¿Ese cálculo es para ponerlo en sulcus o es para dejarlo abotonado? Porque yo lo que entiendo es que es para dejarlo en sulcus. No. No, los cálculos de los lentes, o sea, hay un rango de opciones, y normalmente los lentes intraoculares uno los calcula para dejarlos en el saco. Sí, ese cálculo está hecho para el saco, así sea un MA60. Realmente el MA60 se diseñó para el saco. Lo que pasa es que es útil para el surco o el sulcus debido a la configuración de las ápticas también. Exacto. Carlos Mario, ¿cómo estás? Carlos Wong. Una pregunta. Hola, Carlitos. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy buena charla, te felicito. Gracias. Pregunta, cuando suturan el lente, veo que lo hacen de forma directa, ¿le hacen algún flap o lo suturan directamente, entierran el punto, lo tapan con conjuntiva, riesgo de erosión? Entonces, cuando hacemos la técnica del Gore-Tex, a través de la esclerotomía, el nudito que tenemos lo enterramos en la esclerotomía. Si no lo enterramos, vamos a tener erosión, pero si lo enterramos, no vamos a tener erosión de la sutura. Y claramente, pues después de enterrado, se cierra con conjuntiva. ¿Y se deja rotar la sutura fácil? Es difícil, pero se puede hacer. Carlos, me parece un poquito complicado, porque si tú ya tienes lo que se llama un nudo de marrano, un nudo llano, que es el que le hiciste, puedes generar que la pata se mueva, porque hay un sitio de la cuerda que va a estar traccionando y otra va a estar perdiendo. Entonces vas a poder deformar el áptica que estás poniendo allá. La verdad, sí. yo creo que no valdría la pena, o valdría la pena no rotar, no intentar enterrar ese punto. No, debe ser enterrado, porque si no se entierra, genera erosión conjuntival, y si genera erosión conjuntival, me puede predisponer a una endoftalmitis. Entonces, la técnica original, cuando fue escrita en el 2014 o 2015, ellos lo que hacen precisamente es enterrar el punto a través de la esclerotomía. Es un paso bastante, creo que el paso más delicado de este lente con la sutura Gore-Tex es el apretar. El apretar es lo más delicado, porque han habido casos de colegas en donde el lente se gira completamente sobre su eje. Entonces, hay que hacerlo de manera bastante lenta, ¿sí? Pero siempre hay que enterrarlo, porque si no vamos a tener una erosión de la conjuntiva, y es lo que tenemos que tratar de prevenir siempre. Además, Carlos Mario, que también digamos que el agujero de la esclerotomía es lo suficientemente grande, pues como para que ese nudo, que sí efectivamente es más grueso, se pueda enterrar. Y además no cae en cuenta en el video, si lo mostrabas o lo explicaste, que en los dos extremos, digamos, que está suturando el Gore-Tex, pues en un extremo, digamos, que están opuestos, ¿sí? A 180 uno el otro. Sí. Entonces, al rotar uno y al rotar el otro, si existiese una rotación de lente, porque roté, no sé, el de mi mano derecha, al rotar el de la izquierda estoy compensando porque voy en sentido opuesto la rotación, por lo tanto, como que regreso a esa rotación, digamos, que si es que es el temor que hay. Exactamente, y eso no solamente, como decía Rubén, es para prevenir que se rote, no solamente en ese mismo momento, sino más adelante tengamos un problema con la posición efectiva del lente.
bastante, doctor Juan Camilo, a pesar de que puede sonar o puede verse como complejo, la verdad no lo es. Es bastante, pues con cuidado, pero es bastante sencillo. Tal vez lo que uno debería no era apretar demasiado la sutura, porque si tú la apretas demasiado, tiende a moverse. O sea, la técnica del flap que yo la hice hace muchos años, siempre teníamos en cuenta ese mismo nudo, pero abajo, quemábamos los lentes para que no se salieran y siempre hacíamos la doble punción. Pero si uno intenta correr esas suturas, es bien complicado. Por eso les preguntaba si no era mejor dejarla por fuera. No tengo experiencia en esta. Parece muy interesante. Sí, no, ahorita prácticamente Mario, todas perdón, las qué pena. publicaciones que hay con lente suturado son con esta sutura del Gore-Tex. Ya la utilización de el polipropileno que se usaba anteriormente ya cada vez está más en desuso. ¿Sí, doctor? ¿Y ustedes tienen experiencia con muchos casos ya? Uy, sí. Yo Porque creo... es interesante hacer una descripción, algún residente hacer una descripción de resultados de la técnica aquí. Claro, doctor. Toca que usted les diga. Ahora mismo lo hago. A usted le hacen caso, doctor. Y lo podemos también ver con los pacientes que yo tengo de los anillos suturados, que también tengo varios ya, que es lo mismo, pues. Nosotros tenemos muy buen material para hacer una buena publicación de manejo de la fascia. Hay una gran cantidad de pacientes con Artisan retropupilar que en ese trabajo ya está el doctor Nicolás Blanco y el doctor Eduardo Viteri, ya están por terminarlo. También tenemos las técnicas que está haciendo el doctor Rubén Berrosti, que son manejos de lentes sin sutura, y ya tenemos por parte del servicio de retina los lentes suturados a esclera, ya sea con polipropileno y Gore-Tex. Es decir, tenemos un muy buen material para hacer una publicación. Bueno, pues muchísimas gracias a los Mario, excelente presentación, muy amable. Bueno, con mucho gusto.